Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento se llevará a cabo el panel número 16 en el marco de la Semana Nacional de Transparencia, el cual hablará en torno a la Ley General del Sistema Nacional de Archivos. Comenzamos. Así es que Mercedes de Vega, nos das la oportunidad de compartir y contemporizar con queridos amigos como son, desde luego, con Miguel Castillo, que un expresidente de la Comaip, muy querido, un gran amigo, con José Ramírez de León, que también, hay que decirlo, nos hace el favor de acompañarnos en esta mesa sobre archivos, y con Agustín Millán Gómez, a quien pues los afectos con todos nos unen, pero lo que importa aquí es una idea que ha planteado Mercedes de Vega y que yo les agradezco que la tomemos para bien de todos. Que en lugar de ese monólogo mínimo, que a veces no es tan mínimo, de los minutos largos que se tira cada quien explicando una idea, que mejor Mercedes inicie una ronda de preguntas como retos o conjeturas importantes para que terminemos muy pronto, pero nos vayamos solo con eso sí, con las grandes inquietudes de aquello que nos obliga a pensar y hacer en breve en esta oportunidad de incidir, para coincidir en esta materia sobre una ley general de archivos. Mercedes, gracias por tu palabra. Muchas gracias. Es un gusto participar en esta Semana Nacional de Transparencia. Yo agradezco a los compañeros del IFAI la invitación y desde luego de manera muy especial a Paco Acuña, porque es quien ve el tema de los archivos en el IFAI. Gracias. A mí me gustaría, como lo sugerimos a los participantes en esta mesa, plantear algunos temas que desde la perspectiva de los archivos son cruciales en la elaboración de la Ley General. Leí con mucha atención, si bien al vuelo, pero sí con mucha atención algunas partes del proyecto de Ley General de Transparencia que ha presentado el IFAI. Y desde luego quisiera destacar el título 8, en donde se plantea un convenio de colaboración entre el AGN, el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. Esto me pareció fantástico. Creo que a diferencia de la Ley Federal de Transparencia, esta Ley General, este anteproyecto, como se le llama oficialmente, no sutilmente ni tangencialmente, sino abierta y claramente procurará fortalecer la archivística de este país, asunto que verdaderamente celebro. Bueno, en ese tenor, el problema que yo les planteo a los colegas que están en esta mesa es cómo equilibrar las fuerzas. Es decir, tenemos 4 organismos que deberán actuar coordinadamente para impulsar los temas de acceso a la información, de transparencia, de archivos. Pero las fuerzas son desiguales y en la carrera no estamos empatados. La pregunta que me gustaría plantear es cómo podemos empatar las fuerzas de esas 4 instituciones que tendremos que trabajar de manera coordinada. Este sería un primer punto que me gustaría que abordáramos. Maravillosamente. Le pedimos en el turno para ir interactuando y así, si nos ofrece a José Antonio Ramírez de León una primera brizna de oportunidad, dando contestación o complementando la conjetura de Mercedes de Vega. Muchas gracias, Francisco. Bien, buenas tardes. Antes que nada agradecemos la invitación que nos hizo el IFAI para participar en esta importante Semana Nacional de Transparencia.
que reúne desde luego a múltiples especialistas en los distintos campos que invocan las leyes generales en materia de transparencia de archivos y datos personales, pero sobre todo también por la participación de ustedes que con sus preguntas, sus inquietudes, su interés, nutren indudablemente y enriquecen esta posibilidad de tener muy buenos productos en estas leyes que nos permitan justamente arribar a soluciones muy prácticas en los distintos escenarios. Respondiendo a la pregunta que plantea la doctora Mercedes de Vega, pues me parece que es muy importante efectivamente reconocer esta realidad en el sentido de que no estamos todos juntos en el barco, pero no todos somos iguales, ¿verdad? O sea, hay unos más iguales que otros, diría George Orwell, ¿verdad? En este aspecto, los archivos siempre han estado un poco a la saga de la cultura de transparencia, a pesar de que se reconoce, digamos, la importancia de los mismos, porque sin información no puede haber transparencia, no puede haber rendición de cuentas, y la información pública gubernamental está justamente en los archivos. Se calcula que aproximadamente 87% de la información pública gubernamental está en los archivos tradicionales y que solo un 13%, aunque esto es un porcentaje que se va incrementando cada vez más, se produce en el entorno de los documentos electrónicos. Atender entonces este magno y el tamaño gigantesco de lo que es el Sistema Nacional de Archivos y los distintos componentes y sujetos obligados a los que la Ley General tendrá que atender, requiere justamente de equilibrar las fuerzas que están en juego por parte de los órganos garantes. El Archivo General de la Nación, si se me permite el símil, debe dejar de ser el hermano pobre de la transparencia, ¿verdad? Porque requiere de una reestructuración integral que le permita garantizar ser el órgano garante justamente el cumplimiento de la Ley General. En la actualidad, la estructura interna del Archivo General de la Nación es muy horizontal, no tiene, digamos, estructuras apropiadas para atender todo este vasto universo que incluye el Sistema Nacional de Archivos, por lo que quizá una primera cuestión que habría que considerar aquí es que la propia ley sustente la posibilidad de que el Archivo General de la Nación se reestructure administrativamente y que se le dote de facultades que le permitan justamente atender toda la problemática de la gestión de documentos a nivel nacional, diferenciando, desde luego, lo que ocurre en estados, en municipios y a nivel de la federación y en los distintos órdenes de gobierno. En este aspecto, entonces, me parece que una primera idea que habría que destacar es justamente este fortalecimiento del Archivo General de la Nación como entidad, como órgano garante del cumplimiento de la Ley General de Archivos. Por ahí encaminaría yo mi primer comentario. Desde luego, esto tiene muchísimas implicaciones de diverso orden, tanto desde el punto de vista del propio fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos y de los componentes, las entidades que lo constituyen, porque el Sistema Nacional de Archivos no es una entelequia, es un conjunto de órganos colegiados y de instituciones representadas en ellos, cada una de las cuales vive realidades muy diversas y muy complejas. Atender todas esas realidades, atender como cabeza del Sistema Nacional de Archivos, como órgano rector de la política nacional en materia de archivos, requiere justamente que el Archivo General de la Nación tenga también una fortaleza institucional que vaya más allá de la posición en la que actualmente se encuentra. Esa sería mi primera observación. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a pedirle a Agustín Millán que nos haga el favor de dar respuesta a este reto intelectual, académico, colegiado que ha planteado Mercedes de Vega. Muchas gracias, Paco. Y bueno, para responder a esta interrogante, esta premisa que nos hace Mercedes de Vega, yo diría que el grado relevante que tiene la reforma constitucional en materia de transparencia, la última del 7 de febrero del año en curso, es que pone el énfasis en un esquema, en un sistema, si no lo dice expresamente, pero ese es el enfoque de un sistema nacional de rendición de cuentas, donde hay 4 actores fundamentales, donde está el IFAI, por supuesto, el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación.
Y eso me parece una gran virtud, porque los mandatos legales y constitucionales que tienen 3 de estas instituciones y 4, si no con el Archivo General de la Nación, debe de estar enfocado al tema de la rendición de cuentas. Y tenemos que entender el archivo administrativo y el archivo histórico como una posibilidad de darle luz a la transparencia. En el pasado, la queja de los que estábamos en esta ola de la transparencia en los últimos 10, 12 años, es que decíamos que salió primero las leyes de transparencia y quedó relegado el tema de los archivos. Ahora tendremos 3 leyes generales del mismo nivel jerárquico. Vemos con mucha simpatía que el IFAI haya establecido obligaciones mínimas de oficio para que todas las instituciones, todos los sujetos obligados en materia de transparencia presenten su programa anual de desarrollo archivístico y lo que ello implica, temas de capacitación, temas de infraestructura, y eso tendría que llevarnos realmente a dignificar la labor del archivista en nuestro país, donde no podemos distinguir tampoco el archivo administrativo y del archivo histórico, dándole mayor valor a uno que a otro. El archivo administrativo nos sirve para justificar los actos de autoridad, que es justamente también el énfasis de la reforma constitucional en materia de transparencia. Yo creo que la Ley General de Archivos deberá de ser muy preciso en los alcances para evitar problemas de interpretación. Debemos de revisar el proyecto que deberá de presentar en breve el Archivo General de la Nación, producto de un ejercicio de legitimación, de escucha a través de los diversos foros regionales que ha hecho. Debemos de buscar que haya, evitar que haya antinomias entre la Ley General de Archivos y la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Transparencia. Yo insisto, veo con muy buenos ojos estas referencias que hace la Ley General de Transparencia en términos de obligaciones de transparencia y que remite a un convenio de colaboración, el trabajo coordinado que deberá de ser el IFAI con el Archivo General de la Nación y otros actores. Yo con eso me quedaría y, por supuesto, en temas de dignificar este archivo, no hay ley que se pueda cumplir si no hay presupuesto. Ya no debemos de tener a las áreas de archivo relegadas a las áreas de recursos materiales como si fuera un almacén ahí totalmente descuidado. Muchas gracias, Agustín. Miguel Castillo, desde la península de Yucatán, pero con esa vocación nacional e intercontinental, expresidente de la Comaip, amigo y además un gran conversador. Gracias. Una Paco. palabra. Pues rápidamente, obvio, los agradecimientos, rápidamente agradezco al IFAI la invitación. Llevo ya algunos años dedicado al tema de transparencia, dejé de ser consejero de Yucatán. Aquí veo a 2 de mis amigos, colegas, Víctor May y Susana Aguilar, que son quienes hoy tienen a cargo el órgano garante de Yucatán. Y yo quisiera no solamente agradecerle al IFAI la oportunidad de estar aquí, sino expresarles desde mi óptica hoy, desde la parte privada, después de haber estado en el órgano garante de Yucatán, la problemática no cambia y es la misma, y respondo un poco a la provocación de la doctora Mercedes de Vega. ¿Cómo empatamos este asunto? Pues el problema partía de que la ley de transparencia estaba muy por encima de las necesidades archivísticas desde que se creó. Se pensaba casi que la transparencia era mágica, nada más porque existía la ley de transparencia, y se obvió que la transparencia no puede ser eficaz si no hay archivos. Esa es la realidad de las cosas. Pero ahora con la reforma, en la fracción 5ª de la reforma, se estableció algo que me parece sumamente relevante. Primero, la obligación de preservar los documentos en archivos actualizados y publicarlos a través de medios electrónicos. Pero además, no solamente eso, sino la obligación de generar indicadores que nos permitan el esquema de la rendición de cuentas. Y aquí hago un poco el contexto de hacia dónde creo que debemos de ir. El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas de este país no podría ser eficaz
si no le damos a cada organismo el peso específico que debe de contener. Es decir, el Archivo General de la Nación, como órgano rector de los archivos, tendrá que generar un papel muy relevante en la conservación de la información. Pero esa información, para que se pueda conservar, necesitan que estas mismas prácticas se pasen a los archivos generales de los estados y a los archivos generales de los municipios. Y ahí es donde empieza el gran problema de este país. Si ustedes van a un municipio, en cualquier entidad federativa, se van a dar cuenta que los archivos no existen. Es decir, la mayoría de la información existe durante el periodo de gestión de los presidentes municipales y después se pierde misteriosamente porque hay mucha información que no conviene que sea relevante. Los órganos de transparencia hemos logrado en los últimos años que la información no se pierda, pero no hemos transferido la información a los archivos para que los archivos tengan la historia de lo que está pasando en el resultado de nuestra gestión como órganos de transparencia. Es decir, los órganos de transparencia estamos jugando ese papel de el que encuentra la información la tiene y ahora tiene la obligación de darle el peso específico a la información y pasársela a los archivos para que los archivos la puedan organizar. Me parece que ese es el tema del peso específico. Y el otro tema es cómo duplicamos absurdamente nuestras labores a algunos órganos autónomos. Y aquí les voy a dar un ejemplo muy particular. Las auditorías superiores de los estados, que se encargan de fiscalizar la información de los municipios y de los órganos de los estados, hacen una labor casi ajena a los órganos de transparencia. Es más, nos dan la información a los órganos de transparencia de los municipios en una hoja y les dan la información a los órganos fiscalizadores en otra hoja. Y entonces tenemos archivos duplicados, con personal duplicado, yendo a los municipios a buscar información duplicada y después ninguno la encontramos. Es decir, la información no está disponible en el Archivo General del Estado ni como archivo, digamos, de gestión. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras no haya una verdadera alianza entre los órganos que estamos trabajando en el esquema de rendición de cuentas, que tienen que ver que los órganos de transparencia encontremos la información, la hagamos pública en medios electrónicos, que la información la transfiramos a los archivos de los estados, que los archivos de los estados tomen su peso específico, pero que las auditorías superiores de los estados también se comprometan a generar información para que esa información se conozca y se pueda hacer una verdadera evaluación de las gestiones. Me parece que nosotros, los órganos de transparencia, tenemos hoy una enorme necesidad de ayudar al archivo de los estados, el IFAI, al propio Archivo General de la Nación, a darle insumos para que clasifiquen información y tengamos realmente una rendición de cuentas. A mí me parece que la realidad que estamos viviendo hoy nos lleva a entender que somos un país de modas y que tenemos que dejar las modas para construir políticas públicas. La moda de la transparencia trajo la necesidad de voltear a los archivos, porque ahí es donde se busca la información. Cuando volteamos a los archivos y no los encontramos, fuimos a culpar a los archivos de que no había archivos, pero en realidad la culpa no es de los archivos, la culpa es que no había ninguna obligación de conservar la información que nos permitiera a todos los ciudadanos poder evaluar el trabajo de nuestras autoridades. Yo creo que en esta primera idea dejaría esto de que yo considero que tenemos que hacer unas alianzas desde las ópticas estatales y nacionales entre las 4 instituciones que nos dedicamos al tema de la rendición de cuentas, que podrían ser los órganos de transparencia, los órganos fiscalizadores, por supuesto el INEGI y por supuesto los archivos generales de los estados, que tendrán que fortalecer la creación de archivos municipales que les transfieran la información antes de que ésta desaparezca. Muchísimas gracias, Miguel Castillo, que además hace un gozne con la idea que se está planteando, no desde una perspectiva solamente de la federación, dado que se trata de una ley general, sino dado que tenemos el gusto y el privilegio de tener un acompañamiento, pues la verdad, extraordinario de los hermanos de la COMAIP, o sea, los órganos garantes de los estados, que prácticamente han estado representados todos ellos. Desde el inicio de la semana, algunos yendo, viniendo, algunos estando en unas mesas y en otras, y cosa que Miguel focaliza hacia los estados para engarzar la idea. Mercedes, tu palabra. Bien, Miguel acaba de plantear otro tema que es crucial en la Ley General de Archivos. Si bien los archivos servirán para garantizar el derecho de acceso a la información,
La ley debe tener miras. Sí, perdón. La ley debe también tener otra mira igualmente importante, y es la preservación del patrimonio documental de este país. Eso no se nos debe olvidar. Es decir, sí, los archivos son una herramienta fundamental del acceso a la información, de la transparencia, pero no hay que olvidar que en los archivos históricos están las fuentes del conocimiento, están las evidencias, está la historia de este país, y no solo la historia. Y en este sentido les pongo un ejemplo para que se vea la importancia que tiene la preservación de esa memoria, un asunto actual. ¿Qué hubiesen hecho los arquitectos, ingenieros que se encargaron de la restauración de la Catedral Metropolitana si no hubiesen encontrado en el Archivo General de la Nación los planos originales? Un ejemplo de la utilidad de los archivos en el momento actual. Y así hay en el número de ejemplos. De manera que sí, evidentemente, los archivos debemos ser coadyuvantes en todo este ejercicio del derecho de acceso a la información, pero no hay que olvidar que en los archivos están las fuentes del conocimiento y las posibilidades del avance del conocimiento. Y reiteraría algo que he dicho, ya podríamos decir que hasta el cansancio, pero lo tengo que repetir nuevamente: en los archivos no solo hay fuentes para los historiadores. Acabo de poner un ejemplo que precisamente ilustra la utilidad de un archivo para otras disciplinas, la ingeniería, la arquitectura, la restauración, etcétera. Bien, me gustaría plantear, si me lo permiten, otros temas que nos han preocupado de manera permanente a lo largo de este ejercicio que estamos haciendo por elaborar un proyecto, un anteproyecto de Ley General de Archivos. Y es lo siguiente: el Archivo General de la Nación, como ustedes lo saben, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. Y sabemos que no va a haber más organismos constitucionales autónomos. Y que, por otra parte, el manejo de la información es un asunto de gobierno. Es decir, la información es parte del ejercicio de las atribuciones que todo gobierno tiene. En este sentido, la pregunta que yo quisiera, o las preguntas que yo quisiera plantear a mis compañeros de mesa, es cómo maximizar la rectoría del Archivo General de la Nación en materia archivística como órgano rector del aspecto técnico de los archivos, siendo un organismo que tiene la personalidad jurídica que tiene y que desde el Poder Ejecutivo pueda dictar la política archivística de los otros dos poderes, el legislativo, el judicial, y también de los estados, de los municipios, de los organismos constitucionales autónomos, sin violentar soberanías estatales, autonomía de los poderes. Me gustaría conocer su opinión. Y una segunda pregunta que yo les formularía es cómo garantizar en un esquema de lo que sería un sistema nacional de archivos, cómo garantizar la representación, por un lado, de todos estos sujetos obligados que está señalando la ley, que deberán cumplir la reforma constitucional y que tendrá que reglamentar esta ley general, sin que sea una representación que paralice los trabajos. Es decir, ¿qué tipo de diseño institucional requeriríamos para hacer eficiente la representación y que al mismo tiempo la toma de decisiones efectivamente baje a nivel municipal, a nivel estatal, y que lo que se rige dentro de ese organismo de representación que necesariamente tendrá que haber sea efectivamente, pues que sea eficaz? Esas serían las Muchas gracias. Ahora en esta ocasión, Agustín Millán, por favor, tu palabra. Esta parte me parece de la mayor relevancia y pondré el ejemplo del tema de gobierno de datos abiertos. Hoy en día tenemos en la Presidencia de la República
un área de coordinación estratégica en materia de datos digitales, de economía digital, con la licenciada Alejandra Lagunes, y vemos cómo el Congreso de la Unión, vemos cómo gobiernos estatales se incorpora en esta política de generar comunidades de datos abiertos, con protocolos perfectamente bien definidos. La reforma constitucional está facultando al Archivo General de la Nación para asumir un rol protagónico, para asumir el liderazgo a nivel nacional y obviamente de manera colegiada y consensuada a través de un sistema nacional de archivos donde participen los tres poderes, donde participen los organismos autónomos constitucionales, donde participen los tres niveles de gobierno, pero que la política pública a nivel nacional en gran medida esté liderada por el Archivo General de la Nación. Yo creo que en México no necesitamos un organismo autónomo constitucional más para definir una política pública que está aprobada, que está ausente en este momento. Tenemos un diagnóstico muy claro donde hay leyes estatales de diferente calidad que tienen normas divergentes que también se contraponen con las leyes de transparencia local. Entonces, la lección yo creo que México ya la asumió. La política debe de ser incluso de carácter internacional, donde debemos de tener sistemas de clasificación archivística con los más altos estándares a nivel internacional, y ese es el liderazgo que debe de asumir el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias, Agustín. Le pedimos ahora en torno, José Antonio Ramírez de León, ¿nos haces el favor tú de participar? Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer tres comentarios a lo que plantea la doctora de Vega. El primero es efectivamente relacionado con la protección del patrimonio documental, de no olvidar que los archivos son constructores de memoria, como lo son también instrumento de gestión y recurso para la transparencia. A mí me parece que esta vertiente de los archivos como memoria no debe, desde luego, olvidarse nunca. Pero sí me parece importante señalar que para que esta memoria esté bien construida, tiene que nacer ordenadamente desde que los archivos pasaron por su etapa de gestión, por la etapa de archivos administrativos. Si los archivos administrativos, en el orden en el que actualmente se encuentran, persisten en esta desorganización estructural que tienen los servicios documentales, pues entonces vamos a tener una muy flaca memoria porque no vamos a poder realmente tener una memoria cohesionada, integrada debidamente desde que ésta nace como documentación de orden administrativo. Entonces, va muy de la mano el hecho de tener archivos administrativos bien organizados, actualizados, como lo demanda la reforma constitucional en materia de transparencia, pero para que eso ocurra, pues necesitamos desde luego muy buenos sistemas de gestión documental en los distintos niveles. Saber diferenciar los mecanismos, los instrumentos de trabajo, las diferencias jurídico-administrativas y técnicas que persisten en los distintos ámbitos y niveles de gobierno, es muy importante para la construcción ordenada de archivos administrativos que posteriormente constituyan la memoria documentada de nuestro país. Entonces, me parece que están ambos aspectos vinculados. ¿Cómo maximizar la rectoría del Archivo General de la Nación? O sea, a nosotros parece que esto es central en el proceso, digamos, legislativo en materia de archivos, puesto que tiene que haber una cabeza del Sistema Nacional de Archivos, y esto ha sido desde que en 1977 nació. Y me parece que solo hay dos caminos posibles. Uno, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos, de los órganos que lo constituyen, que efectivamente tienen que tener el cuidado de no ser organismos colegiados, comités, consejos, etcétera, que burocraticen la gestión de los documentos en las instituciones y que establezcan una reglamentación que les permita un ágil funcionamiento a nivel nacional,
y por otro lado que haya una representación real, efectiva de los sistemas institucionales de archivos, de modo que el fortalecimiento de los sistemas de archivo a escala institucional, sea en los entes, en las entidades públicas federales o estatales o municipales, es un requisito esencial para que estén debidamente representados en los órganos que se establezcan a nivel de todo el Sistema Nacional de Archivos. Entonces me parece que la única forma de maximizar esta rectoría del Estado es que esta representación que se tenga en los organismos globales, en los mecanismos globales, esté fundada o fundamentada en la real fortaleza de los sistemas institucionales de archivo. Y no como ocurre todavía en la actualidad, donde los sistemas institucionales de archivos, yo coincidiría con Miguel, en el sentido de que en muchos casos podríamos hablar, sobre todo a nivel municipal, no existen. Y sería un poco, digamos, aventurado de señalar que debemos crear sistemas institucionales de archivo a imagen y semejanza de los que podemos crear a nivel federal. Hay que reconocer estas realidades distintas en todo el ámbito nacional. De tal manera que a mí me parece, para responder a la última pregunta de la doctora, es que la representación de todos los sujetos obligados en estos mecanismos solo puede darse, nos parece, si se vertebra a través de una planeación del desarrollo archivístico nacional. En los archivos la planeación ha sido una debilidad histórica, concebidos como bodegas de papel donde se depositan documentos inservibles y que ya prácticamente no se consultan a lo largo del tiempo. Nos parece que esa visión que se tiene de los archivos como depósitos de archivo debe cambiar radicalmente desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista de cultura institucional. Y para ello es necesario introducir medidas de planeación. Yo veo ahora con cierta alarma que se han generado muchos indicadores para la gestión de documentos, pero a mí me parece que esos indicadores están completamente desvinculados de una estrategia integral del círculo virtuoso de la planeación, que va de la planeación, la programación, el control y la evaluación. Si esos indicadores no responden a un esquema de planeación archivística nacional e institucional, de nada nos van a servir. Actualmente los veo realmente como muy despegados, desligados de estas estrategias de planeación que exige el desarrollo de los archivos. Entonces, por ahí me parece también que el contar con una planeación nacional que se traduzca además en acciones concretas a nivel institucional, puede vertebrar efectivamente esta representatividad de todos los sujetos obligados que se requiere para fortalecer el Sistema Nacional de Archivos. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y pedimos así a Miguel Castillo que haga su propia intervención. Gracias, Paco. Yo iría concretamente a los dos puntos que plantea la doctora con esta premisa. Para maximizar una rectoría, primero tiene que existir una ley general. El gran problema de este país es que hemos tenido ley federal de archivos, leyes estatales de archivos, en algunos casos muy malas, en algunos pocos muy buenas y en algunos inexistentes, y tiene que haber una ley que rija cómo va a generarse el manejo de los archivos a nivel nacional, y eso le va a dar en un primer punto al Archivo General de la Nación, digamos que la facultad para empezar a regir en nivel nacional el tema de los archivos. Nosotros en Yucatán contamos con una ley de 1995-96, que es una ley que tiene 8 artículos, es una ley pequeña que habla del sistema estatal de archivos, pero no habla realmente nada de la problemática de tener 106 municipios y no tener archivos en los municipios. Pero la rectoría no solamente se gana con una ley general, sino se gana con una eficiente coordinación nacional. Me parece que el Archivo General de la Nación va a tener que tomar el papel de la rectoría desde un ámbito de coordinación y aprendizaje. La coordinación y aprendizaje se basa en que las realidades del país son muy distintas en el norte y en el sur y en el centro. Se basa en que tenemos que entender las realidades culturales de cada una de las entidades en el manejo de la información, y tenemos que entender también la necesidad de incorporar profesionales en la materia archivística dentro del ámbito de los estados para poder hacerle el trabajo al Archivo General de la Nación. Si no tenemos gente capacitada, difícilmente vamos a lograr resultados.
Pero no solamente eso me preocupa a mí, una de las preocupaciones que noté en la doctora fue el tema de la personalidad jurídica del órgano descentralizado de gobernación. A mí no me preocupa ese tema, porque los archivos generales de los estados están en la misma condición y porque finalmente de lo que se trata es de generar un sistema nacional de archivos en donde el Sistema Nacional de Transparencia sea un coadyuvante para generar archivos. Es decir, nosotros, los que nos hemos dedicado a la transparencia durante muchos años, hemos logrado rescatar información de los últimos años en base a que hay una obligación legal de tener la información. Por lo tanto, ahora hay que nutrir a los archivos de esa información y que los archivos, mediante un sistema y un proceso nacional, puedan incorporarlos a sus archivos de gestión, de conservación e históricos de una manera ordenada. Y me parece que lo podemos hacer siempre y cuando haya esa sensibilidad del centro. Y aquí sí voy a hablar del tema de la sensibilidad del centro, porque los que venimos de los estados del interior de la República, a veces no podemos trabajar con una visión centralista de un escritorio de gente que no conoce la realidad de los municipios de los estados. A mí me tocó como presidente de la Comaip ir a muchos estados y a muchos municipios y entender que la realidad de la transparencia en un municipio de 10,000 habitantes es muy diferente que de la capital de un estado y muy diferente en las condiciones de un estado. Y varía también entre estados a estados y no tiene nada que ver con la realidad del Distrito Federal ni con la realidad federal. Es decir, tiene que haber esa sensibilidad para poder lograr la rectoría. Yo sí creo que la rectoría no se gana con una disposición legal, se gana con un trabajo de gestión y coordinación sensible. Y el otro tema que me parece que toca la doctora y que es muy relevante es el tema de la sobrerepresentación para no paralizar un tema de los resultados. En la ley federal hoy hay 17 o 18 representantes o 17 rubros que implican como 20 y tantas personas. Esto podría parecer mucho o poco, pero en realidad a mí me parece que los consejos nacionales, para que funcionen eficientemente, tienen que tener mucha disposición y no tantas reglas. El problema de nuestro país, el problema de México, es que le queremos poner reglas a todo y entonces por ponerle tantas reglas a las cosas nosotros mismos las paralizamos. Yo creo que el sistema tiene que generar una necesidad, tiene que generar productos y tiene que generar resultados y no entrar tanto a reglas de cuántas gentes intervienen en el proceso, sino de cómo hacemos que los resultados se logren. Y me parece que la representación que viene en la Ley Federal de Archivos, que son como 20 y tantas personas, es adecuada desde el tema general, aunque hablan de un representante de 2,000 y pico de municipios y un representante de 32 estados, que pudiera parecer realmente poco y que creo que debería haber cuando menos representantes por regiones, porque repito, la realidad de los estados tiene que ver con las regiones. Ya tenemos justos, pues pedimos en la última ronda para cerrar, pues porque el tiempo y así es esto, aunque ha sido una delicia este conversatorio que tuvo a bien proponernos Mercedes de Vega, pues que con ella haga el punto de cierre para permitir una última oportunidad de dos palabras a cada uno y con ello llevarnos provocación, admonición y por supuesto los entusiasmos engrandecidos para sumarnos en ese trabajo estupendo que debemos de coronar con grandeza y que los señores legisladores, esperamos, refrenden su compromiso de llevarlo a carta de ley, a carta de naturaleza normativa. Gracias, Mercedes. Paco siempre dice que hay que hacer más atractivo el tema de los archivos, que hay que darle un toque más divertido, más sexy, podríamos decir. Quiero comentarles algo, un episodio de la historia romana que no difiere mucho de nuestra historia actual. Todos ustedes recordarán al emperador Claudio. Bueno, ¿qué le pasó? Pues le pasó algo que le sucede hoy en día a muchos archivistas. Por ser cojo y tartamudo, al archivo. No obstante lo cual, llegó a ser emperador y además fue uno de los que más
promovieron la restauración de la República. Es un episodio que se los quería contar. Bueno, el otro tema que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con algunos otros asuntos que se han tocado aquí es la ausencia en México de masa crítica, la ausencia de producción suficiente de conocimientos en la materia, la ausencia de, creo que lo señalaron en la mesa anterior, la falta de licenciaturas a nivel nacional en donde se capacite a los archivistas para dejar de ser empíricos y tener una formación más sólida desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la interdisciplina. Es decir, me parece que el tema medular para resolver este problema está en la investigación, es decir, en la generación de conocimiento para que a partir de ahí se puedan reformular planes de estudio, se pueda hacer investigación aplicada, se puedan resolver problemas como, por ejemplo, el de los repositorios digitales, en donde deberán quedar albergados en un futuro ya, bueno, quizá no en un futuro, en este presente ya, los archivos electrónicos, un problema científico al que hay que darle solución. En fin, creo que aquí tenemos un problema muy, muy serio en el país y que tiene que resolverse de la mano de la aplicación de la Ley General de Archivos una vez que ésta se promulgue. Maravilloso, maravilloso. Pedimos en este orden ahora a Miguel Castillo, para variar la composición, sus dos palabras de término, que desde luego él podría decirnos muchas más cosas, pero pedimos por razones del término. Gracias, Miguel. Muy bien. Coincido con la doctora en que es una preocupación el tema de la capacitación. En transparencia hemos vivido que la ausencia de gente experta en el tema nos genera enormes problemas en la gestión de la información y obviamente en el tema archivístico, ¿qué más lo podemos decir? Creo que hay esfuerzos aislados en el país sobre el tema de archivos que podemos rescatar. Creo que se están haciendo esfuerzos en algunos lados, está la Escuela Mexicana de Archivos, hay gente que está dedicada a este tema, pero a mí me parece que mucho de esto pasa por la visión que tenemos de los archivos en términos generales. Ya hace un rato la doctora decía con toda claridad lo que había pasado con el emperador Claudio, y es una realidad. Ser archivista o estar en el archivo es sinónimo de ir a la banca, de estar relegado, de ser inoperante, y el archivo, el dueño del archivo, debe ser un guardián, un custodio, un experto de la información. Es decir, en la medida que las autoridades entiendan que el que custodia la información tiene el poder, en esa medida le van a dar la verdadera importancia a los archivos. Hoy, los propios Estados Unidos tuvieron un enorme problema de fuga de información porque no le dieron el cuidado a sus archivos importantes y se armó un escándalo mundial por fuga de información que no se hubiera dado a lo mejor en una época en donde no estuvieran las cosas como están hoy. Es decir, en la época de la Guerra Fría se cuidaba la información casi con la vida. Hoy el tema de la información, con el tema de las redes sociales y las redes digitales, es prácticamente y casi imposible de custodiar. Por eso necesitamos generar no solamente expertos en el tema de archivos, sino expertos en el tema de la responsabilidad sobre la información de los archivos. Y aquí es donde creo que aplica mucho el tema de que el que tiene la información tiene el poder. El tema de la información pasa porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y gran parte de los errores que se dan en las actuaciones municipales, estatales y nacionales tienen que ver con la falta de conocimiento de cosas que se hicieron en alguna época y no funcionaron, y las volvemos a hacer simplemente porque no tenemos ninguna información de los fracasos que se consiguieron cuando se hicieron las cosas de determinada manera, porque no está documentado, porque no nos gusta documentar los fracasos, porque no nos gusta documentar lo que hacemos mal, cuando lo que hacemos mal nos ayudaría a no volverlo a hacer mal. Me parece que aquí está la clave, y yo creo que la clave es cambiarnos el chip. Los archivos son el resultado de la historia que vivimos, buena o mala, y borrar la mala y dejar solo la buena
obviamente generan que sigamos teniendo errores porque no conocemos los detalles que nos llevaron a hacer las cosas de determinada manera. Y voy a terminar con un simple ejemplo de cómo esto se permea a nivel de todos, ¿no? Cuando yo llegué al Instituto de Transparencia de Yucatán, un buen día se me ocurrió hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué las actas de consejo se firman por triplicado? Nada más. Esa fue mi única pregunta. ¿Por qué? Le preguntaron a todo el instituto y nadie sabía por qué se firmaban por triplicado. Hasta que una persona me dijo, es que fíjese que los anteriores consejeros eran notarios. Entonces ellos están acostumbrados a tener un libro de actas, un apéndice y una copia para el otro. Muy bien. Nada más que cada acta la tenemos que firmar 3 veces y no nos sirve firmarla 3 veces. Luego entonces cuando entendimos por qué la firmábamos 3 veces, ahora la firmamos una vez. Y entonces en lugar de estar haciendo 3 veces las cosas, las hacemos una. Eso es el tema que tenemos que documentar en las acciones de gobierno, porque si no, seguimos haciendo las cosas de la misma manera y nuestros resultados siguen siendo ineficientes. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre elocuente, preciso y pues genial. Gracias. Pues le pedimos desde luego a José Antonio Ramírez de León que nos haga el favor de culminar con sus palabras. Muchas gracias. Efectivamente, este es uno de los temas de verdad más críticos que hay en el tema de los archivos a nivel contemporáneo. La falta de esta masa crítica efectivamente en nuestro país es muy notable. El tema de los archivos no se ha introducido cabalmente en las universidades y esto limita mucho justamente la formación de archivistas profesionales que conozcan no solo muy bien su materia, sino que tengan también la capacidad, digamos, de vincularse con las fronteras con las que la archivística está relacionada, con la historia, con el derecho, con las nuevas tecnologías de la información. Es decir, la actividad archivística ahora exige que los profesionales en esta materia sean gente con un enfoque multidisciplinario. De esta forma, nos parece que es muy importante que este tema se introduzca en las universidades y no solo en las carreras de archivística. Efectivamente, algunas universidades, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma del Estado de México, la propia Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, tienen sus planes de trabajo, han tenido una vida muy accidentada en la incorporación de sus carreras y resulta verdaderamente frustrante que un profesional que estudia la carrera de archivística después de 5 años después del bachillerato termine la profesión para contratarse como bodeguero, ¿verdad? Porque esta es la visión que se tiene en la administración pública de la función de archivos. En este aspecto, pues nos parece sumamente importante que esta masa crítica se produzca no solo en el seno de las universidades, sino fuera de ella, en las instituciones públicas. El IFAI ha hecho un gran trabajo en este aspecto, el InfoDF y otros institutos se han preocupado por introducir el tema de los archivos a nivel conceptual, a nivel teórico-metodológico, porque definitivamente hay que desterrar aquella idea de que los archivos solo son una actividad pragmática, empírica, que no tiene tras de sí métodos y sistemas de trabajo, sino que hay también teorías que pueden apoyar mejor estas prácticas en la materia. Necesitamos entonces, en resumen, un cambio cultural a nivel institucional y a nivel ciudadano. No, por ahí hay un estudio muy interesante del archivista catalán Ramon Alberch que dice que la comunidad de la administración pública y de la clase política no tienen identificado bien a bien como para qué les sirven los archivos, ¿no? Y esa es la razón, entre otras, que estos se encuentran totalmente abandonados en el sector público. A mí me parece que este cambio de chip al que se refería Miguel tiene que ver con este cambio cultural, que es algo que tiene que irse persistiendo a lo largo del tiempo, ir tomando medidas de corto y largo, medio y largo alcance que permitan ir cambiando justamente este chip. Pero de que es indiscutible que necesitamos una masa crítica, formarla a la mexicana, porque también de repente somos muy afectos a adoptar, por ejemplo, normas internacionales
como la ISAT-G, las normas ISO 30300, todas estas normas que se han producido en el mundo anglosajón y que en donde allá ya resolvieron el problema de que los archivos están bajo tierra. Eso ya lo resolvieron ellos y entonces están en condiciones de poder instrumentar medidas normalizadoras para la gestión de documentos. Pero aquí estamos bajo cero, no estamos en cero, estamos bajo cero. De tal manera que aquí hay que introducir medidas que vayan más allá de estas normas internacionales, de las que desde luego debemos tomar referencia, pero crear nuestro propio esquema normativo y de masa crítica a la mexicana, por así decirlo. Antonio Ramírez de León, autor de obras, ya vimos de Hart, en fin. Y para cerrar, pido a Agustín Millán que nos obsequie sus palabras y luego yo daré en colofón 3 líneas que son solamente lo que yo llamo el ribete con el que cerramos para justamente ir a comer, que este es el incentivo que nos permita hacer una especie de compás virtuoso en la concentración exclusiva que nos han brindado generosamente. Gracias, Paco. Bueno, yo concluiría planteando que el tema de los archivos en México corre la misma suerte que hace 20 años sucedía con los temas electorales, hace 10 años con el tema de la transparencia, y instituciones, la materia electoral y la materia de transparencia son órganos muy sólidos dentro del Estado mexicano, y hoy en día el archivo está llamado a ser también un pilar fundamental de la política pública en México. Entonces, ánimo, Mercedes, estamos contigo, estamos seguros que el Archivo General de la Nación debe de transitar de ser un custodio de la memoria histórica muy importante de este país a convertirse en el eje rector, en asumir un gran rol para definir la política pública en materia archivística a nivel nacional. Creo que es importante, y reitero, que en la ley general quede perfectamente bien definida, sin ambigüedades, cuáles deben de ser las directrices que se deben de establecer en términos de la homologación de la archivística en todo el país. Ciertamente es complejo concebir cuál debe de ser el diseño institucional para darle vida a este Sistema Nacional de Archivos a través de un Consejo Nacional que tenga una representación correcta y que no sea complejo este colegiado, ¿no? Que no sea tortuoso tomar decisiones. Creo que será muy importante también tener mecanismos de evaluación constante que genere indicadores. En el caso de los órganos de transparencia del país, se entró con mucho miedo en 2007 para medir, realmente tener indicadores precisos y pertinentes en el tema del avance de la transparencia en el país. Nunca había en un momento dado momentos precisos para hacer estas evaluaciones. Yo creo que aquí en el Archivo General de la Nación, ya lo comentaba también José Antonio Ramírez, hay criterios divergentes de cómo generar indicadores. El Sistema Nacional de Archivos, ese consejo, deberá de definir cuáles son los mecanismos, los métodos de evaluación y generar indicadores para poder evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de archivos. Y creo, de la misma manera que la reforma de transparencia nos ha generado hoy en día una ley general de transparencia y que tiene un capítulo dedicado a medidas de apremio y sanciones, también el tema de los archivos deberá de ser coincidente en ese sentido. Millán, para cerrar solamente en apostilla, permítaseme hacer un elogio a la palabra y a la seductora pues metáfora y anécdota que ha traído Mercedes de Vega a esta mesa, e invitarla a que por favor no deje de hacerlo, porque eso es lo que nos va a provocar un revulsivo para todos meternos más al tema de los archivos. Y por supuesto, yo lo he dicho, hay que hacerlos atractivos, hay que hacerlos carismáticos, hay que hacerlos sensuales, porque sí, a veces son un poco parcos y bastante pues espesos, bastante inescrutables. Claro, en un país de neófitos que no leemos, que aunque somos tradicionalistas, estamos avasallados por esta inercia mercante y fenicia del pragmatismo de la globalización, en el que
el castellano pobre que nos queda es cada vez tan pobre que es más pobre que el pobre hermano del AGN, el hermano pobre de la transparencia. Pero quiero invocar a lo que dijo a Mercedes cuando se refirió a la magnífica suerte del emperador Claudio, que siendo cojo y tartamudo al archivo se fue, pero yo imagino, no lo sé de cierto, pero lo supongo, como diría Sabines, que ese Claudio muy listo como Josué, cuando fue llevado al calabozo, ahí empezó a revelar los sueños y eso lo llevó ante el faraón de Egipto y después a convertirse en el gran personaje. Pues yo creo que el emperador Claudio, que aunque cojo y tartamudo, no era ciego y sí era lector. Y sí se leyó, desde luego, la historia tremenda de la Roma y naturalmente lo hizo ser antes que emperador de Roma, un emperador de la información. Mercedes, tú eres una emperatriz de la información de México y por eso te lo digo, y aunque no quepan los títulos nobiliarios, te agradecemos mucho esta tarde. Gracias a todos, de verdad. Nos van a dar un reconocimiento. Y además hay una cuestión, una promesa que Mercedes, estoy seguro, nos va a invitar a los de la mesa, aún a mí, y a otros que estén interesados, que ya lo han manifestado, a dialogar con los legisladores para hacerles lúdico, divertido y punzante, y también muy ilustrador, la configuración de esa ley general, y que ahí tengan la oportunidad de sonrojarse, apasionarse y volcarse por darnos una ley general de archivos como la merecemos. Muchas gracias. Vamos a tomar una foto para el recuerdo. Con esto concluye este panel número 16 en el cual se habló sobre la Ley General del Sistema Nacional de Archivo. Esto dentro de los programas que se llevan a cabo en la Semana Nacional de Transparencia, hacia la aprobación de las leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales y archivos. Le comento que esta Semana Nacional de Transparencia comenzó el pasado 29 de septiembre y mañana, viernes 3 de octubre del año en curso, concluye. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.